Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues con muchísimas ganas de este nuevo capítulo del podcast. Sí, en este capítulo vamos a intentar hacer una explicación algo atrevida vamos a intentar explicar por qué narices parece que es inevitable que cada poco tiempo vayamos a una crisis, ¿no? Por lo menos los jóvenes llevamos empalmando crisis desde que tenemos uso de razón. Sí, y esto parece que es algo que es normal, ¿no? En plan, bueno, sí, toca la crisis ahora del capitalismo, pero vamos a explicar por qué realmente, como de costumbre, este tipo de problemas vienen de la intervención del Estado. Y lo vamos a explicar de manera muy sencilla, con ejemplos muy sencillos para que luego, si en algún momento se intentan decir, no, claro, es que el capitalismo salvaje es el culpable de las crisis. No, vamos a explicaros por qué se producen estas crisis. Y de nuevo, insistimos, no sorprende que cada cierta cantidad de años aparezca una crisis. Tenemos la del COVID de hace poco tiempo, pero es que antes de la del COVID fue la de 2008, la crisis financiera brutal en 2008, luego la de las burbujas de las .com en el año 2000, la crisis del petróleo en el año 1973 y una muy famosa en los libros de texto es la Gran Depresión de 1929. Es curioso que cuando se va acercando una crisis, tal, empiezan los pocos agoreros, tal, los políticos siempre intentan negar la mayor de que viene una crisis. Pero incluso hasta después de que haya estallado, antes de que estalle, después de que intentan negar todo para que no cambie nada, cuando lo bueno de, joder, creo que va a venir una crisis y tal, sería empezar a prepararme un poquito o algo. Normalmente nuestros políticos hacen todo lo contrario. Sí, y, o sea, al final no nos sorprende que todo la economía quiebre a la vez. No un sector. No es que digas que un año ha habido una sequía y por tanto pues la agricultura baja un poco, pero el resto de la economía se mantiene. No, todo a la vez cae. Y esto está normalizado. No nos sorprende. Pues, de nuevo, insistimos, crisis ha habido siempre. Ha habido en la historia siempre. Los pánicos bancarios del 1819, del 37, del 1857, muchos ejemplos. Pero después de la creación de la Reserva Federal y de la intervención de los estados en la política monetaria es cuando las crisis han empezado a ser mucho más generalizadas, mucho más graves y mucho más prolongadas en el tiempo. Las excusas es que, bueno, dicen que los sistemas económicos eran menos complejos en el pasado. Nosotros vamos a explicar con un ejemplo súper sencillo para que no haya ninguna duda y para que se pueda entender desde el punto de vista de alguien que no tiene por qué tener un doctorado en economía, ni tiene que ser un licenciado, ni nada así. De forma muy intuitiva, por qué los estados, de nuevo, son culpables de que tengamos estas crisis. Vamos a evitar todo tipo de terminologías extrañas, Euribor, quantitative easing, tipos de interés. No, vamos a hacerlo muy sencillo. Y vamos a empezar, como hemos hecho muchas veces, Miguel, como hacemos en consultoría, dando la respuesta. La razón por la que se producen estas crisis tan fuertes en toda la economía es por una descoordinación entre el ahorro e inversión, lo que se conoce como descalce de plazos. Pero, de nuevo, insisto, no vamos a entrar en palabras difíciles ni en cosas raras. Vamos a intentar explicarlo de manera sencilla. ¿Qué es lo que sucede cuando el ahorro, las personas que ahorran a corto plazo, es decir, yo estoy dispuesto a ahorrar dentro de un mes o para 2 meses, pero a lo mejor en 3 meses me lo gasto, se invierte en proyectos a largo plazo, proyectos a 20 años, a 30 años, etc. Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Imagínate, la persona que está escuchando el podcast, que de repente está navegando con un barco y acaba en una isla desierta, como Robinson Crusoe, y acaba solo en una isla desierta. Y entonces, pues, durante el tiempo que está en la isla desierta, se da cuenta que necesita alimentarse para sobrevivir. Y hay muchos árboles que tienen cocos, ¿no? Entonces, con tu trabajo duro, con tus manos, puedes trepar el árbol y conseguir más o menos unos 10 cocos de media al día. Si te esfuerzas y trabajas muy duro, puedes llegar a conseguir 12. Es decir, que puedes ahorrar 2. ¿Por qué? Porque comes unos 10 más o menos al día. Con lo cual, imagínate que pues trabajas duro, ¿no? Consigues 12 cocos, comes 10 cada día y después de varias semanas consigues, ahorrando 2 cocos al día, consigues ahorrar un total de 20 cocos. Claro, entonces esos 20 cocos tú puedes decir, oye, los puedo usar para varias cosas. Uno, puedo tomarme unos días de vacaciones, que me vienen genial, estoy un poco cansado, me tomo unos días de descanso y me alimento de los cocos. Perfecto. Pero otra opción es dedicar esos días que tienes de reserva de cocos para construir, por ejemplo, un palo, una vara que te permita
coger desde el suelo y golpear a los árboles sin tener que trepar. Lo que te permitiría, en vez de conseguir 10 cocos al día, conseguir 20. Esa vara se llama bien de capital. Eso es un bien de capital. La gente escucha bien de capital en las noticias, se imagina ahí unas máquinas complejas y tal. No, un bien de capital simplemente es un potenciador del trabajo. No tiene más. Ahora bien, ¿qué pasa si Robinson, o la persona que está escuchando el podcast que está en la isla desierta, calcula mal, ¿no? Y en vez de lanzarse a hacer una vara que tarda 3 días, para lo cual tiene justo el ahorro de cocos necesario, se lanza a construir un tirachinas, que tarda en vez de 3 días, tarda 10 días. Entonces, llegaría el día 1 y tendría cocos, mientras ahí fabrica su tirachinas así y tal, consigue cosas, lo monta, busca unas lianas en unos árboles para atarlo, etc. Día 2, no hay problema, tiene todavía cocos. Día 3, también tiene cocos. Y de repente el día 4 se da cuenta de que no tiene cocos para sobrevivir y por tanto tiene que abandonar su proyecto de montar el tirachinas y tiene que otra vez ir con las manos a conseguir 10 cocos al día. Y ese proyecto ha quedado perdido. Eso sería un problema si Robinson calcula mal. Aquí se ve clarísimo. Ahorro e inversión tienen que ir de la mano. Si el ahorro es para dentro de 3 días, si tengo cocos para 3 días, la inversión que haga tendrá que estar completa en 3 días. No puede estar completa en 10 porque entonces llega el día 4 y no tengo cocos y tampoco tengo el bien de capital que estoy construyendo. Si no, si se produce eso, la persona que está intentando construirlo entra en crisis, igual que la economía entra en crisis. ¿Cómo se traduce esto a una economía real, no con cocos y con una persona en una isla, sino con la economía real en la que vivimos todos? En la economía real hay 2 tipos de bienes. Bienes de consumo y bienes de producción. De nuevo, puede sonar chino, pero vamos a explicarlo fácil. Los bienes de consumo. Todos los bienes que se utilizan para consumir directamente. Las frutas y las verduras que yo compro en el supermercado, la carne, un vaso para beber agua, un ordenador para trabajar, que también puede ser un bien de producción, pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo, pues no sé, un bolígrafo, cualquier cosa que sea un bien para consumir final. Luego hay bienes de producción, son bienes que no son directamente para consumir, pero sirve para construir en algún momento bienes de consumo. Pues por ejemplo, unas máquinas, un tractor que me permita luego multiplicar los cultivos que yo puedo obtener, etc. Esos son los 2 tipos de bienes. Ahora bien, una economía, cuanto más capitalizada está, cuanto más rica es, imaginemos la economía suiza, más bienes de producción en relación a los bienes de consumo tiene. Si nos imaginamos una economía súper pobre, como puede ser India, pues en India casi todos son bienes de consumo. La gente recoge las frutas con las manos, las pone a la venta en los mercados directamente. Sin embargo, el suizo trabaja con unos bienes de capital mega avanzados que permiten multiplicar su producción absolutamente. Como digo, el indio, por ejemplo, que a lo mejor trabaja en el campo, consigue 10 cultivos al día y trabaja de sol a sol, sin un descanso, muriendo trabajando todos los días. En una sociedad capitalizada como la Suiza, el agricultor suizo trabaja con un tractor y en vez de conseguir 10 al día, consigue 500 al día, incluso con fines de semana que se puede tomar a descansar, ¿no? Porque tiene una máquina que riega sola. Claro, al final, esto cultivándose muy bien, ¿no? Porque eres una persona sola y no tienes ni siquiera una pala, no tienes una azada, no tienes nada. Eso que puedes cultivar, imagínate, ¿no? Pues lo que se cultivaba antes, ¿no? Que incluso tenía una medida, creo que era en Londres, bueno, en Inglaterra y tal, de que un acre era lo que una persona podía cultivar en un año con su trabajo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Según tú te vas capitalizando, o sea, consigues... Es que el paso no es directamente de las manos al tractor. O sea, pasas porque te haces herramientas, pasas porque te alías con otra gente, pasas por muchísimas cosas que te vas capitalizando hasta el punto que llega a una economía como la Suiza o como las agriculturas modernas, coexistiendo en el mundo con agriculturas antiguas, que te permiten, pues tienes máquinas que riegan solos, tienes cosechadoras que donde antes necesitabas 100 personas y una semana para cosechar, ahora necesitas una persona que conduzca un tractor con aire acondicionado. Pues todo eso lo que hace es que sea mucho más rico la economía y produzcan muchísimo más bienes. Totalmente de acuerdo y es exactamente así. Imaginemos lo que acabamos de describir, como los bienes de producción y los bienes de consumo. Imaginémoslo, por cierto, bienes de producción a veces usa el término bienes de capital, pero bueno, es simplemente aquellos bienes que se dedican para construir u otros bienes que luego se dedicarán para construir bienes de consumo o los bienes de consumo directamente. No son bienes de consumo directamente, sino que se utilizan para conseguir estos últimos. De nuevo, cualquier bien que se construye en la economía tiene el fin de obtener esos bienes que vamos a consumir nosotros. Entonces imaginémoslo como decimos, como una pirámide. Para conseguir
multiplicar la producción de lechugas, por ejemplo, que tienes en el supermercado, pues el suizo tendrá en su tractor, pues necesitarás construir ese tractor. Y a lo mejor ese tractor tardas 3 años en construirlo desde el principio, desde que tú extraes materias primas en la cima de la pirámide, hierro, cobre, aluminio, el propio petróleo, hasta que procesas esas materias primas, pues en el caso del petróleo con las plantas petroquímicas, refinar los metales, etcétera. Luego, otra etapa que puede ser fabricar las piezas básicas del tractor, y luego otra etapa que puede ser ensamblar esas piezas para fabricar el tractor, y luego otra etapa que es la venta del tractor, y luego el tractor se dedicará a obtener todas las lechugas que acabas teniendo tú multiplicadas por muchísimo en los mercados. Entonces lo podemos ver sencillamente como una pirámide. Pero claro, para que el suizo haya podido dedicar tiempo a construir ese tractor que se tarda 3 años, no ha tenido otra opción que ahorrar antes. Y ha tenido que ahorrar sabiendo que no será de golpe, pero que el consumo se le va a retrasar un periodo de tiempo. En el caso del tractor son 3 años. Es de la misma forma que vemos con Robinson Crusoe. Robinson Crusoe no ha tenido para construir su vara o para construir sus tirachinas ningún otro remedio que ahorrar. Por eso además pensamos que esta cultura que hay, especialmente en España y en muchos otros países, contra el ahorro y contra el capital es muy peligrosa. Fijaos que aún no hemos introducido nada sobre el dinero. Todavía no hemos hecho nada sobre el dinero. Pero, ¿qué es el dinero? El dinero, lo hemos hablado en un capítulo, pero para entenderlo en este caso, no es más que un espejo de la economía real. ¿A qué nos referimos con un espejo? El dinero nos da información. Si un producto, una silla, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero en el mercado, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está dando información. ¿Sobre qué? Sobre que en la economía real, es decir, en la economía de bienes y servicios, cuando tú vas a las tiendas a ver las cosas, hay pocas sillas, hay escasez de sillas y por tanto el precio es alto. Si el precio de las naranjas es bajo, significa que hay una abundancia de naranjas. Con lo cual, como vemos, el dinero es un espejo de esa economía real. Nos está dando información. Lo importante son los activos reales que hay por debajo, no la cantidad de dinero que hay. La cantidad de dinero que hay, hasta cierto punto, es medible, ¿no? Porque ¿cuántos euros hay en circulación? Tantos, vale. Pero es que eso no te está dando información, porque los euros que hay pueden ser los que hay o el doble mañana. Es una cuestión pura de imprimir dinero. Los activos reales es lo importante, lo que tiene que haber. En el ejemplo de Robinson Crusoe, ¿cuántos cocos hay en esta isla? Porque claro, si yo tengo 100.000 monedas de la isla y no sé cuántos cocos hay, no me sirve de nada. Los activos reales son lo que nos da una idea de cuánto podemos ahorrar e invertir. Es exactamente ese el punto. Imagina la persona que está escuchando esto, que está en los pies de Robinson Crusoe, está en la isla y tiene 100 cocos, ¿vale? Y tiene, pues para esos 100 cocos, un respaldo de, supongamos, 100 euros, ¿no? Lo tiene contado y cada euro es un coco. Ahora viene un genio maligno horrible en barca, que no lo ves porque viene por la noche. Que se llama Banco Central. Se llama Banco Central / Estado / políticos. Y en vez de tener ahora 100 euros en la isla, te trae otros 100 por debajo y no te enteras. Y de repente tienes 200 euros en la isla, pero solo 100 cocos. Ahora bien, hasta que te das cuenta que realmente hay 100 cocos y no 200, empiezas a actuar como si hubiera 200. Y entonces te empiezas a lanzar a hacer proyectos de inversión a larguísimo plazo, porque piensas que tienes muchísimo más cocos de los que hay en realidad. Entonces, si tú estás en la isla y tienes 200 euros pensando que hay 200 cocos, hay un momento en que te das cuenta de la farsa y la descubres. Y eso es la crisis. Antes de que descubras la farsa, todo es muy bonito, es precioso, de repente hay 200 cocos en tu cabeza. ¡Joder! Estás feliz, te lanzas a hacer proyectos interesantísimos a largo plazo, voy a construir una nave espacial, voy a construir esto, Robinson Crusoe en su isla, ¡joder! Tengo muchos cocos para sobrevivir, no pasa absolutamente nada. Esos se llaman los booms económicos, los booms que se producen antes de las crisis. Recordemos la crisis de 2008, los años anteriores, bueno, una bonanza, España tenía un superávit brutal y gastaba infinito. Y luego de repente se descubre la farsa. No hay suficientes bienes reales como nos estaba diciendo el dinero. ¡Pum! Quiebran las cosas. Esto se llama teoría austriaca del ciclo económico. No queríamos de nuevo usar palabras, pero bueno, por si a alguien le interesa investigar un poco más. ¿Qué pasa en nuestras economías? Que el Banco Central interviene en el mercado y se pone a imprimir dinero. Crea dinero, lo imprime, se lo presta a la gente, se lo presta a otros estados, tal. Fíjate hasta qué punto hemos llegado que con todo lo que hemos hablado, y lo lógico es que cada vez las cosas valgan menos, no más. Eso sería lo lógico. Evidentemente ahora, por ejemplo, la lechuga es más fácil hacerla que hace 100 años. Pero simplemente porque tenemos mejores tractores, mejores tecnologías, mejores predicciones, mejor tecnología que me dice si va a llover, si no. Es decir, podemos hacer
con lo que sería menos trabajo, más lechugas. Pero vale más dinero. Es decir, sube el precio. ¿Cómo puede subir el precio? Pues esto viene, y como explicamos en otro podcast del dinero, porque imprimen para no ya solo que los precios se mantengan, que lo normal es que los precios deberían caer, no ya que caigan, que se mantengan. Pero es que encima imprimen por encima de eso. Y ese exceso de... O sea, la productividad que ha conseguido crear el mercado, ¿a dónde va? A deuda pública, a políticos, a crear dinero que termina dado a empresas, grandes amigas de los políticos, ese tipo de cosas. Al final, dónde va es importante, pero tampoco tanto. Fijaos que el problema grande viene cuando la economía, la farsa, se piensa que tiene mucho más recursos reales de los que tiene. En el caso de Robinson Crusoe lo he visto claro. Si se piensa, si tiene 100 cocos y de repente alguien le mete 200 de dinero y se piensa que tiene 200, se va a lanzar a hacer proyectos que le van a tardar un montón de tiempo y que no va a llegar, igual que en el ejemplo de la vara y el tirachinas, y que por tanto, cuando lo descubra y descubre la farsa, va a quebrar todo. ¿Qué pasa en la economía real, en nuestra economía del día a día? Y de nuevo, estamos haciendo un esfuerzo bastante fuerte por intentar explicar esto en términos sencillos, porque a los políticos también les encanta embarrar. En vez de intentar contarte esto de forma sencilla, bueno, tal, el Banco Central Europeo ha modificado sus tipos base y por tanto lo que implica es que la liquidez del sistema, tal, no lo entiende nadie. Pues, se entiende muy sencilla la farsa cuando se explica de forma sencilla, solo que hay que tener voluntad política para hacerlo y no la hay. Pero bueno, eso es otro tema. Si la economía, imaginemos, produce 100 y se consumen 75, 25 hay para ahorrar. Este ahorro se puede dedicar, igual que lo dedica Robinson con los cocos, a fabricar el tirachinas o fabricar el palo, que son bienes de capital, se puede dedicar a etapas anteriores. Ahora bien, si el Banco Central, como ha dicho Miguel, mete dinero en la economía extra, la gente se piensa que en vez de haber 100, hay 200. Y por tanto, viendo que se consumen 75, pensará que hay 125 de ahorro ocioso para ser invertido. Y se lanzarán a hacer proyectos de inversión súper variados. Empezarán a hacer cosas muy, pues, con grandes aspiraciones, muy a largo plazo. Claro, ¿qué pasa? Que empezarán a demandar recursos de la economía real. Trabajadores empezarán a demandar que venga, pues no sé, los bienes que hay ociosos, esos 25 que hay reales, pensando que hay 125, empezarán a demandarlos todos a la vez, un montón de gente a la vez. ¿Y qué empieza a pasar? Lo que empieza a pasar siempre antes de las crisis, que los precios empiezan a subir. Porque la economía real tiene lo que tiene y los precios se están empezando a rebelar contra la farsa de que hay mucho más de lo que hay. Entonces, los precios empiezan a subir, la economía se recalienta, los recursos se encarecen y ¡boom! Recesión. Y empiezan a tenerse que eliminar aquellos proyectos que realmente no tenía que haberse comenzado, igual que cuando Robinson Crusoe empezó a construir un tirachinas. Entonces, esto es un problema de la economía cuando el Banco Central empieza a meter confusión en la señal de precios, empieza a introducir más dinero de que hay en realidad. Los bancos comerciales también descalzan plazos. Los depósitos, que son deudas que tiene el banco comercial, el BBVA o cualquier banco que tengamos, que son deudas a corto plazo, ¿por qué? Porque el depósito yo lo puedo sacar en cualquier momento, ellos lo prestan a largo, porque los tipos de interés son más altos a largo, con lo cual se dan la diferencia, te dan un tipo de interés pequeñito a ti por el depósito, si es que alguno, y ellos se dan un tipo de interés muy, muy lucrativo a largo plazo, por ejemplo, invirtiendo en vivienda. Pero claro, si la persona no está dispuesta realmente a esperar ese largo plazo, entonces se descalzan los plazos, igual que hemos explicado en el caso de Robinson Crusoe, acaba habiendo un boom cuando esto se descubre. Entonces, de nuevo, esto que se ve en el caso de Robinson Crusoe es exactamente igual en la economía real, solo que nos intentan confundir, el Estado dice, bueno, pues ha habido una crisis, ¿qué habrá que hacer? Imprimir más, y hay que empezar a activar la economía y hacer planes de gasto, y hacer esto y lo otro. No, señores, no. La forma en la que evitamos que haya estas crisis endémicas al sistema es a través de la libertad. No hay otro sistema, porque de forma libre las personas son capaces descentralizadamente de obtener la información que necesitan para coordinar el mercado. En el caso del dinero, los tipos de interés, que el Banco Central, no sé si lo veis en las noticias, pero el Banco Central ha subido los tipos, ha decidido bajarlos, ha decidido hacer una cosa, ha decidido hacer otra. No, los tipos de interés son un valor de mercado que orientan el ahorro y la inversión. Imaginemos la economía que hemos dicho que tenemos 100 de bienes de consumo y ese año se han consumido 99 y solo hay uno libre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los tipos de interés van a ser altísimos, porque hay muy pocos recursos para dedicarse a la inversión. Y a menos que tengas un proyecto que va a dar muchísima rentabilidad, esos recursos no te los van a dar a ti.
son cosas menos urgentes y por tanto esos recursos no tendrían que ir a ti, tendrían que ir a aquellos que pueden producir una gran rentabilidad con esos proyectos. Por eso, y al revés, o sea, si de repente hay muchos recursos ociosos, pues los tipos de interés bajarán. Pero no, como el Banco Central los mueve con una manivela, eso lo que hace es producir una descoordinación endémica al sistema entre el ahorro y la inversión. Si yo, mediante la economía espejo, que es el dinero, engaño constantemente a los agentes económicos, a las personas, si es un genio maligno que es Robinson Crusoe o la persona que escucha el podcast está en la isla y por la noche le va cambiando la cantidad de dinero que hay, que de repente un día, pues eso, te meto 10 euros y al día siguiente te quito 5 y al día siguiente te meto 300, tal, lo que acaba pasando es que creas un engaño generalizado en la economía, un jaleazo y acaba todo el mundo pues confuso en un momento dado y una crisis. ¡Pum! ¿Por qué? Porque se han descoordinado ahorro e inversión por culpa de la intervención de los estados. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues muy sencillo. Los gobiernos tienen que sacar las manazas del dinero. Parece que además cuando lo hacen, pues las cosas van bien en el corto plazo, porque es la farsa que hemos dicho. La gente hasta que descubre que hay menos recursos de los que hay, las cosas van bien, los booms económicos que se producen al principio y tal. Pero luego ¡pum! Se dan un golpe. El dinero, de nuevo, es un bien más de la economía. Debería ser gestionado de forma privada. Libertad para el dinero y para, en general, toda la economía. Pero en concreto para el dinero porque está presente en todas las interacciones. Entonces, una vez más, los estados, la intervención estatal a través de la violencia, y en este caso los bancos centrales, son los causantes de todas las crisis. Que no te cuenten cuentos.